En este video tutorial vamos a aprender a controlar un servomotor con Arduino. Un servomotor no es más que un motor que lleva en su interior una serie de una reductora y una serie de electrónica que le permiten colocarse en el ángulo que nosotros queramos. Es decir, no es un motor que gire de continuo, sino que es un motor que si tú le dices que se ponga a 90 grados, él se pone a 90 grados. Y si le dices que vuelva a cero, vuelve a cero. Entonces, para controlar un servomotor hay que tener en cuenta primero su conexión. Los servomotores tienen este conector y tiene tres colores. En este caso marrón, naranja y amarillo. Para este servomotor el marrón es masa, el rojo es alimentación y el amarillo es el cable de señal, a través del cual le va a llegar una señal PWM, es decir, modulación de ancho de pulso, que va a ser el que va a controlar el ángulo del servomotor. Tenemos que tener en cuenta que los servomotores, por lo general, se alimentan de aproximadamente unos 5 o 6 voltios, ¿vale? Y que se controlan por PWM. También es interesante que en los servomotores podemos acoplar diferentes cabezas. En este caso tengo una que es alargada, pero tenemos diferentes cabezas, como puede ser esta que es una cruz, o esta que es otra cruz más pequeña, y podemos ir acoplándola a la que necesitemos para nuestra aplicación, la que mejor nos venga. Vamos a comprobar cómo funciona el servomotor y cómo está hecho nuestro circuito para controlar este servomotor. El circuito es sencillo, aunque hay gran cantidad de cables por aquí, el circuito es bastante sencillo. Tenemos, por un lado, este cable que es de alimentación y este cable que es de masa, que si lo seguimos van hacia la placa, hacia la protoboard, ¿vale? Y van el primero de alimentación a una de las patillas del potenciómetro, que es esta, y el de masa a la segunda patilla del potenciómetro. De ahí sale otro cable de alimentación, de ahí derivamos la alimentación hacia el servomotor. Y por aquí tenemos otro cable de masa que va hacia el servomotor. La patilla del dial del potenciómetro es este cable verde que le vamos a conectar a una de las entradas analógicas de Arduino, en este caso la entrada 0. El potenciómetro, para que funcione correctamente, es de 10K. Y bueno, la señal del servomotor es este cable amarillo que viene por aquí, viene hacia la protoboard porque tenemos aquí un puente. Este es el cable amarillo que llega hacia la protoboard desde Arduino. Este otro cable amarillo que sale por aquí es el que va hacia el conector del servomotor. Y bueno, lo he traído hasta aquí básicamente para poder conectar la punta de prueba del osciloscopio y poder comprobar cómo funciona PWM. La otra punta de prueba del osciloscopio es este cable que va hacia masa, ¿vale? Por lo tanto, el circuito es sencillo. Recordad que lo podéis comprobar en mi página web y en la descripción del vídeo está el link hacia donde está todo el esquemático y todas las explicaciones escritas de cómo funciona. Entonces vamos a comprobar cómo funciona. Lo que vamos a hacer es coger un destornillador y girar el potenciómetro. Al girar el potenciómetro, el valor analógico que va de 0 a 5 voltios y Arduino lo va a reconocer como de 0 a 23, de 0 a 1023, va a entrar a través del puerto analógico, en este caso el 0. Y Arduino lo va a convertir en un valor que sea capaz de entender el servomotor. En este caso, en PWM, y por tanto lo hemos conectado, muy importante, a una de las salidas, en este caso la salida 3, de Arduino que tiene PWM. ¿Cómo sabemos que nuestra salida a la que le hemos conectado tiene PWM? Porque al lado del número de la salida tiene una rayita ondulada que nos indica que es PWM. Entonces, al girar el destornillador, vamos a comprobar cómo que gira
el servomotor. ¿Vale? Ahí estamos a 180 grados. Este servomotor nos permite girar, hacer ángulos de hasta de 0 a 180 grados. Entonces ahí estamos a 180 grados. Si nos fijamos, al girar el destornillador a la derecha, el servomotor va girando a la derecha. Y ahí hemos llegado a 0 grados. Y hemos llegado hacia la parte en la que el dial del potenciómetro está conectado directamente a masa y se queda a 0 grados. Ahora, si vamos girando otra vez y vemos cómo gira, ahí es porque estamos a 50%, es decir, en la salida, si pusiésemos el polímetro ahora mismo, veríamos, si pusiésemos el polímetro, mediríamos 2,5 voltios, ya que estamos a 50%. Y si seguimos girando, pues llegamos otra vez a 280 grados, que es cuando la salida del dial del potenciómetro está conectada directamente a 5 voltios y por tanto conseguimos el ángulo mayor, el mayor ángulo posible. Vamos a comprobar cómo funciona lo del PWM que os he dicho antes, que es lo que nos sirve para controlar el ángulo del servomotor. El PWM significa modulación de ancho de pulso, como ya he dicho, y lo que significa es que podemos controlar el tiempo que el Arduino, la salida de Arduino está a 0 voltios y el tiempo que está a 5 voltios. Aquí en el osciloscopio estamos viendo que la señal de PWM que podemos modificar con el potenciómetro, lo modificamos y ahí vemos cómo ahora hemos reducido el tiempo que está a 5 voltios. Podemos comprobar cómo ahora hay más tiempo que está a 0 voltios que a 5. Si giramos el potenciómetro más hacia la izquierda, es decir, hacia 5 voltios, podemos comprobar cómo el tiempo que está la salida a 5 voltios aumenta y por tanto el ángulo aumenta. El PWM no solo sirve para controlar servomotores, sino que nos sirve para controlar, por ejemplo, también la intensidad lumínica de un LED. Vamos a comprobar cómo funciona el código que utilizamos para controlar el servomotor con Arduino. Lo primero, vamos a inicializar la librería para controlar los servomotores y es, como siempre, es almohadilla, include y entre, o sea, bueno, menor que servo.h mayor que. Entonces, inicializamos la librería servo.h y pasamos al siguiente punto, y es nombrar y generar el servomotor. Para ello ponemos servo con S mayúscula y ponemos detrás el nombre que queremos darle al servomotor. Ponemos un punto y coma y pasamos a la siguiente línea. Y es una variable de tipo entero, como las que ya hemos visto en otros tutoriales, que se llama lectura. Y es en la que vamos a grabar el valor del potenciómetro. Luego tenemos otra variable que se llama ángulo, que va a ser el ángulo en el que esté el servomotor. Luego entramos al void setup. En el void setup vamos a indicar en qué puerto vamos a conectar el servomotor. Para ello ponemos el nombre que le hayamos dado al servo en la parte superior. En mi caso le he puesto mi servo punto attach y entre paréntesis el número en el que hemos conectado, el número del puerto al que hemos conectado el servomotor. Recordad que siempre tiene que ser un puerto con PWM. Y por último entramos al void loop. En el void loop lo que vamos a hacer es, como ya hemos visto en otros tutoriales, grabar el valor que leemos del potenciómetro en una variable de tipo entero, en este caso la que hemos llamado lectura. Entonces, int lectura igual a analog read y el puerto entre paréntesis. De esta forma, lo que leemos en el puerto se graba en la variable lectura. Ahora vamos a utilizar la función map, que creo que es nueva, creo que no la hemos utilizado en ningún otro tutorial,
Y entonces lo que vamos a hacer es hacer una regla de 3 para que la lectura, que es de 0 a 1023, se convierta en una lectura, en un número de 0 a 180 grados. ¿Vale? Para ello lo que hacemos es poner la variable int ángulo, que es donde se va a grabar el número final. Ponemos un igual y ponemos map, M-A-P. Y ahora, entre paréntesis, ponemos la variable de la que vamos a coger el valor. En este caso, lectura, que es donde está grabada el valor del potenciómetro. Coma. Y ahora ponemos los valores mínimo y máximo que va a leer el potenciómetro. El mínimo, 0, coma, y el máximo, 1023, coma. Y después ponemos el valor mínimo y máximo que va a tener la salida para el servomotor. Como el servomotor que hemos puesto es de 180 grados, vamos a poner que el mínimo es 0, coma, y ponemos, en vez de 180 grados le quitamos un grado y ponemos 179, para evitar problemas con el servomotor. Entonces ponemos 179, cerramos paréntesis, punto y coma, y ya hemos convertido la variable que era de 0 a 1023, que era una variable analógica que leíamos desde el puerto analógico, en una variable de 0 a 179, que es la que vamos a grabar, que vamos a mandar al servomotor. Para mandar la variable ponemos el nombre del servo, en mi caso mi servo, punto write y entre paréntesis el nombre de la variable. La variable es esta que hemos puesto aquí arriba, que es ángulo. Ponemos ángulo entre paréntesis, punto y coma, y pasamos a la siguiente línea. La siguiente línea es un delay de 50 milisegundos para evitar que Arduino se sobresature y el sistema funcione mal. Como veis, el programa es muy sencillo. Recordad que lo podéis descargar desde la página web y podéis encontrar el enlace para acceder a la página en la descripción del vídeo.